Hay clubes que ganan trofeos y luego están los clubes que cambian el fútbol. Clubes cuyas historias no se miden solo en copas, sino en revoluciones, en milagros y en momentos que, la verdad, desafían toda lógica. Hoy vamos a desgranar la historia de uno de esos clubes, una historia forjada en los talleres de municiones del sur de Londres y destinada a la inmortalidad. Pues aquí lo tenemos. Esta es la esencia pura del Arsenal. Un club con alma de obrero, pero con un corazón de aristócrata. Y esa dualidad, esa mezcla, es lo que define cada capítulo de su increíble viaje. Desde unos inicios súper humildes hasta alcanzar la perfección sobre el césped, pasando por una lealtad de su afición que se ha ido pasando de padres a hijos. Para entender al Arsenal de hoy, al de ahora mismo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a Londres de finales del siglo XIX, un lugar lleno de industria, de trabajo duro y sobre todo de una pasión que empezaba a nacer por un deporte que lo iba a cambiar absolutamente todo. Fíjate, todo empieza en 1886, y no en grandes despachos, ni mucho menos. Nace entre el ruido de la maquinaria. Un grupo de trabajadores de la Royal Arsenal, una fábrica de armamento, decide montar un equipo de fútbol. ¿Y cómo lo llaman? Pues Dial Square, por el taller donde curraban. Este origen industrial no es solo una anécdota, es el ADN del club. Es la razón de su legendario apodo, The Gunners, los artilleros. Los primeros años fueron, una auténtica lucha por sobrevivir. Se hacen profesionales en 1893 y, ojo, se convierten en el primer club del sur de Inglaterra en unirse a la Football League. Pero su ubicación en Woolwich era un problema, de difícil acceso, y eso casi los lleva a la quiebra en 1910. Y aquí, justo aquí, llega la decisión que lo cambia todo para siempre. Un empresario, Henry Norris, coge las riendas y decide cruzar el río Támesis. Se instala en el norte de Londres, en el barrio de Highbury. Un movimiento visionario que no solo salvó al club, sino que plantó la semilla de una de las mayores rivalidades del fútbol, el Derby del norte de Londres. Una vez en Highbury, el Arsenal necesitaba un líder, alguien que transformara todo ese potencial en grandeza de verdad, y en 1925 lo encontraron. Encontraron a ese hombre, un genio, un innovador, un visionario llamado Herbert Chapman, que no solo iba a cambiar al Arsenal, sino el fútbol para siempre. A ver, una de las mayores revoluciones tácticas de la historia nació como respuesta a un simple cambio de reglas. En 1925 se modifica la ley del fuera de juego. El fútbol se volvió un caos, un correcalles lleno de goles. La respuesta de Chapman, pura genialidad. Retrasó al mediocentro para que actuara como un tercer defensa, creando una línea de 3 atrás. Esto, sumado a cómo se colocaban los de arriba, dibujaba una doble M en el campo. Fue literalmente el nacimiento de la defensa moderna y del contraataque organizado. Pero es que Chapman iba mucho más allá de la pizarra. Era un modernizador total. Fue el que introdujo las icónicas mangas blancas en la camiseta roja para que los jugadores se distinguieran mejor. Fue un pionero en poner números en las camisetas, profesionalizó los entrenamientos con masajistas y fisios, instaló los primeros focos de luz artificial en el estadio y hasta consiguió que la estación de metro de Gilpesy Road pasara a llamarse Arsenal. No estaba construyendo solo un equipo, estaba construyendo una marca global, un club del siglo XX. Y claro, toda esta innovación trajo resultados. El Arsenal de Chapman se convirtió en una máquina de ganar, en una pisonadora. Con su fútbol rapidísimo y de contragolpe, dominaron el fútbol inglés en la década de los 30. Ganaron 5 títulos de liga y 2 FA Cups. Se convirtieron en el club más laureado, conocido como el Bank of England Club, por su poderío. Chapman murió de repente en 1934, pero su legado ya era eterno. Después de la era de Chapman, el club vivió periodos de altibajos, con glorias más esporádicas. Pero una de ellas, un logro que de alguna manera presagiaba lo que estaba por venir, llegó en 1971. Después de casi 20 años sin un gran trofeo, el entrenador Bertie Mee, que había sido fisioterapeuta del club, construyó un equipo formidable. En la temporada 70-71 consiguieron lo impensable. Primero, ganaron la Liga en White Hart Lane, el estadio de su máximo rival, el Tottenham. Imagina eso. Y solo 5 días después levantaron la FA Cup en Wembley, tras una final épica contra el Liverpool. Era el primer doblete en la historia del club, un logro que los devolvía de golpe a la élite. Y ahora viajamos a una fecha que está grabada a fuego en la memoria de cada aficionado del Arsenal. 26 de mayo de 1989. El escenario, Anfield, la fortaleza inexpugnable del Liverpool. La ocasión, el último partido de la temporada. Un cara a todo o nada por el título de liga. A ver, la situación era la siguiente. El Liverpool, el equipo que dominaba la época, era líder, con 3 puntos de ventaja y mejor diferencia de goles. El partido se había aplazado por la tragedia de Hillsborough, así que era el último del calendario. La misión para el Arsenal de George Graham era sencillamente una quimera. Tenían que ganar en Anfield, donde nadie ganaba por ese margen en años,
por 2 goles de diferencia. No 1, no, 2. Todo el país, pero todo el país daba por hecho que el Liverpool sería campeón. 2. Un número tan simple y a la vez tan abrumador. 2 goles para conquistar el Everest del fútbol inglés. La prensa, los expertos, incluso muchos de sus propios aficionados, no les daban ninguna oportunidad. Era, literalmente, una misión imposible. El partido es tenso, muy cerrado. El Arsenal se adelanta en el minuto 52, gol de cabeza de Alan Smith. 1-0. La esperanza es real, pero los minutos pasan, el Liverpool resiste, el partido entra en el tiempo de descuento. Minuto 91 en el reloj. Parece que no va a ser posible. Y entonces, en la última jugada, el balón le llega al centrocampista Michael Thomas. Avanza, se planta solo ante el portero y con una calma asombrosa define. Es el 2-0. Es el título, en el último segundo de la última jugada del último partido de la temporada. Increíble. Está en juego ahora. Esas fueron las palabras inmortales del comentarista Brian Moore, justo cuando Thomas Partey empezaba su carrera hacia la gloria. Una frase que lo resume todo: la tensión, el drama y la increíble culminación de la temporada más dramática de la historia del fútbol inglés. Un milagro absoluto. Si el milagro de Anfield fue la cumbre del drama, lo que vino después, con la llegada de otro entrenador revolucionario, fue la cumbre de la perfección futbolística. En 1996, un francés bastante desconocido llamado Arsène Wenger aterrizó en Londres para empezar una nueva era. Wenger fue para el Arsenal de los 90 lo que Chapman había sido para el de los 30. Un antes y un después. Cambió por completo la mentalidad del club y del fútbol inglés, introdujo métodos científicos en la preparación, controló la dieta de los jugadores hasta el último detalle y abrió el mercado a talentos internacionales desconocidos como Patrick Vieira o Thierry Henry. Creó un estilo de fútbol rapidísimo, técnico, ofensivo, que enamoró al mundo entero. El equipo de Wenger no solo ganaba, es que maravillaba. Y entre 2003 y 2004 consiguieron algo que nadie creía posible en el fútbol moderno. Encadenaron 49 partidos de liga seguidos sin perder. 49. Un récord nacional que sigue vigente y que es el símbolo de la excelencia de aquel equipo. Y dentro de esa racha se encuentra la joya de la corona, la temporada 2003-04. El Arsenal ganó la Premier League sin perder ni un solo partido. 26 victorias, 12 empates, 0 derrotas. 0. Un equipo liderado por la elegancia de Henry, la fuerza de Vieira y la magia de Pires, que alcanzó la inmortalidad futbolística. La Premier League les entregó un trofeo de oro, único en la historia, para conmemorar una hazaña irrepetible. Eran, y siempre serán, los invencibles. Claro, el legado de Chapman, el drama de Anfield, la perfección de Wenger, todo eso pesa mucho. ¿Cómo se construye el futuro sobre una historia tan gloriosa? Bueno, pues la respuesta la está dando un antiguo capitán del club, Mikel Arteta. El punto clave aquí es la evolución. Mientras que el equipo de Wenger era una sinfonía de ataque, pura improvisación y talento desbordante, el Arsenal de Arteta es una máquina táctica. Su equipo se construye sobre una base defensiva súper sólida, una presión asfixiante y ha añadido un arma que antes era impensable, el dominio absoluto de las jugadas a balón parado. Y es que los datos no mienten. El pilar del equipo de Arteta es su defensa. Los goles esperados en contra, que es una métrica que mide la calidad de las ocasiones que concede un equipo, son los más bajos de toda la liga. También son los que menos disparos reciben y la calidad de esos disparos es menor. En resumen, este Arsenal es una fortaleza defensiva, la más sólida de la competición. Y aquí está la otra clave del éxito moderno. La mitad de sus goles esta temporada vienen de jugadas a balón parado. Corners, faltas, se han convertido en una fuente de goles tan importante como el juego combinativo. Esto lo que demuestra es una preparación meticulosa y una flexibilidad táctica que permite al equipo ganar partidos de muchas maneras diferentes. Y eso, hoy en día, es crucial en la lucha por los títulos. De los obreros de Woolwich al genio de Chapman. Del milagro de Anfield a la perfección de los invencibles. Y ahora, a la revolución táctica de Arteta. La historia del Arsenal es un ciclo constante de reinventarse en búsqueda de la gloria. Un club que siempre ha encontrado la manera no solo de ganar, sino de dejar una marca imborrable en el fútbol. La única pregunta que queda es, ¿cuál será el próximo momento que nos deje sin aliento?